El contenido de este video y del canal en general puede no ser apto para todo público. Se recomienda discreción. Hola exploradores, sean todos bienvenidos a SCP Resumen. En la descripción de este video encontrarás los tiempos marcados para ir al minuto exacto del SCP que desees escuchar, así como también el enlace para leer el archivo completo en la página oficial de la Fundación en español. SCP-331. Tumbles. Seguro. SCP-331 es un collar rojo de plástico para gatos, de aproximadamente 23 centímetros de largo. Clavos metálicos rodean el collar, con intervalos de 1 centímetro entre uno y otro. El cascabel consiste en un acero galvanizado en oro, de 24 quilates. La palabra Tumbles ha sido impresa en la parte trasera del collar en color amarillo. Cuando SCP-331 se sujeta alrededor del cuello de un gato fallecido, denominado a partir de aquí como SCP-331-1, SCP-331-1 resucitará sin efectos iniciales adversos. El collar no detiene el proceso de descomposición, y el pelaje y la piel siguen pudriéndose a un ritmo regular. Los órganos no son afectados por el proceso de descomposición. SCP-331-1 puede matarse por métodos convencionales, después de lo cual quedará completamente fallecido. Debe notarse que SCP-331-1 siempre responde al nombre de Tumbles, y tiene una amable personalidad, a pesar de su nombre y comportamientos pre-mortem. SCP-332. La banda de marcha de 1976, de la escuela secundaria, Kirk Glenwood. Euclid. SCP-332 es la banda de marcha de la clase de 1976, de la escuela secundaria, Kirk Glenwood. La banda está compuesta por 30 humanoides, denominados como SCP-332-1 al 30. Los individuos dentro de SCP-332 no muestran un comportamiento humano normal, no parecen sentir hambre, dolor, o sufrir de exposición a los elementos, y se observó que han permanecido en el mismo lugar por más de 30 años. Una vez cada 48 horas, SCP-332 entrará en estado activo, y realizará una rutina de marcha. La música interpretada por SCP-332 tiene un volumen consistente en toda la zona activa, y se desvanece abruptamente fuera de esta. Si un sujeto escucha la música interpretada por SCP-332, intentará obtener cualquier instrumento cercano a él, y se unirá a SCP-332 para tocar, de aquí en adelante, denominado como SCP-332-B. Las instancias de SCP-332-B, que se unen a SCP-332, marcharán y jugarán hasta que se desmayen por agotamiento o hambre. Por cada 10 instancias de SCP-332-B, que se unan a SCP-332, el área de efecto aumentará en 300 metros, expansión que terminará cuando todas las instancias de SCP-332-B sean terminadas, cesando además el estado activo. SCP-333. Una ciudad en una sinfonía. Euclid. SCP-333 comprende a SCP-333-A, B y C. SCP-333-A son 1618 copias idénticas de una partitura, de título y origen desconocido. Cuando la partitura señalada en SCP-333-A es interpretada por una orquesta de mínimo 49 músicos, SCP-333-B se manifiesta. SCP-333-B parece ser un área metropolitana, carente de cualquier signo de habitabilidad, pasada o presente. Mientras la ejecución de SCP-333-A continúe, SCP-333-B puede ser transitado libremente. Tras el cese de una ejecución, SCP-333-B se desmaterializa, junto con todo lo que se encuentre dentro en ese momento.
Se puede ingresar con normalidad a la sala donde se ejecuta SCP-333-A, sin embargo, aproximadamente después de 3 minutos de ejecución, cualquier cosa que salga de la sala, ingresará a SCP-333-B. SCP-333-C es una entidad altamente agresiva, de apariencia y composición variable, que reside dentro de SCP-333-B. Todas las manifestaciones de SCP-333-C han probado ser mucho más resistentes de lo que su composición sugiere, requiriendo una potencia de fuego considerable para eliminarlo estando fuera de SCP-333-B. Una vez que SCP-333-B se inactiva, SCP-333-C también se desmaterializará. SCP-334. Vulpino estelar. Euclid. SCP-334 es una pequeña nube de plasma sobrecalentado, con forma de un espécimen similar al Vulpes vulpes, o zorro común. Su cuerpo se asemeja a olas de vapor o fuego, revelando espacios entre los filamentos de gas, a través de los cuales el lado opuesto es visible. Sus filamentos fluctúan en el espectro rojo y naranja, con ojos en el espectro azul. El sujeto tiene una masa medible insignificante, y no tiene un cuerpo central como tal. SCP-334 aparentemente cree que en realidad es un zorro rojo, y muestra varios comportamientos vulpinos normales, como la caza de presas. Aunque su temperatura de superficie es muy alta, el calor se dispersa rápidamente, enfriándose mucho más rápido de lo que indican las leyes de la termodinámica. Hay pruebas de que SCP-334 es capaz de controlar su producción de calor. El sujeto es capaz de realizar ráfagas de velocidad, calculadas en aproximadamente 160 km por hora, durante unos 10 segundos, después de lo cual necesita descansar. El sujeto obtiene su alimento al convertir la materia en plasma y absorberlo. Aún así, es necesaria la alimentación suplementaria. No toca el suelo cuando camina, y es inmune a la atracción de la gravedad de la Tierra. SCP-335. 150 disquetes de 3,5 pulgadas. Seguro. SCP-335 es un grupo de 150 disquetes de 3,5 pulgadas, descubiertos en una caja de cartón, que fue encontrada en el ático de una ex agente poco después de su eliminación. Cada disco está numerado a mano, individualmente, con marcador permanente. Los disquetes han sido denominados desde SCP-335-001 al 150. Cada disco también ha sido catalogado con un nombre humano, en el mismo estilo que la numeración. Todos los 150 discos parecen tener una cantidad infinita de espacio de almacenamiento disponible. Las investigaciones revelaron que SCP-335 guarda todos los contenidos de Internet, alojándolos en su infinito espacio de almacenamiento. Parece tener algún tipo de sistema organizacional, agrupando juntos, en el mismo disco, los sitios similares. Cuando el contenido en Internet es cambiado, el contenido del disco correspondiente cambia para coincidir. La totalidad de los disquetes parecen estar bloqueados en formato de solo lectura, y está totalmente prohibido destruirlos, debido a los estragos que se podrían ocasionar en el Internet. Los números y nombres en los disquetes parecen tener relación entre sí con el mundo real. SCP-335-076 tiene el mismo nombre que SCP-076, Abel.